Saludos hermanitos, Dios les bendiga. Hoy 23 de mayo del 2021. Para mí un placer y un honor nuevamente dirigirme a ustedes a través de las redes sociales por YouTube. Y nuevamente pues le doy las gracias a la gerencia de ese canal para a través de él concienciar, orientar y enseñar a todos los creyentes que pertenecen a los diferentes movimientos para que conozcan las verdades bíblicas y también conozcan lo que es la Iglesia de Cristo, la cual me place y me honro en ser ministro de ella. Ayer estuve hablándoles sobre la cena que Cristo instituyó antes de morir, según Mateo 26, y ayer le expliqué por las Escrituras, refutando los que creen que pueden comerla cuando les dé la gana. Pues probamos ayer por la Escritura que la cena es para comerla cada domingo. Y ayer le di todos los detalles y espero lo hayan entendido. Y repito nuevamente, si me equivoqué, pues acepto la corrección de quien sea. Y no importa de qué movimiento sea, porque soy humano y me puedo equivocar. Pero presenté lo que creo, porque lo creo, y lo comparé con lo que creen otros movimientos. Axiel Rodríguez se equivocó al decir que la puedes comer cuando tú quieras, porque Jesús nos dio un mandamiento. Y entonces, por eso es que hay muchos que la comen una vez al año, otros cada 6 meses, otros cada 3 meses, y así sucesivamente. Pues no. La cena, probamos que la iglesia primitiva conmemoraba la obra de Jesús comiendo el pan y tomando el fruto de la vid cada domingo. Y hoy vamos a hablar de qué es comerla indignamente. Eso está en 1 Corintios 11, qué es comerla indignamente. Pues mucho, cuando Pablo dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pues estos movimientos solamente citan ese texto bíblico y relacionan indignamente con los pecados que cometen los seres humanos, entiendes, adulterio, fornicación y otras cosas más, y lo aplicaron a eso que dijo Pablo. Pues lamentablemente también se equivocaron. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba pensando en eso en ese momento. Vamos a ver a qué se refirió entonces indignamente. ¿Por qué fue que Pablo lo dijo? Pues para entenderlo, pues yo le he explicado a ustedes que la Biblia se estudia por tema. Y vamos a ver cuál fue el tema en ese capítulo y por qué Pablo escribió esta carta. Pues Pablo se la escribe a una iglesia que no tenía un gobierno bíblico establecido, que era dirigida, ¿verdad? La iglesia estaba a cargo, vamos a usar ese término, por una de las personas que Pablo convirtió, que está en el capítulo 16 de Corintios, en el versículo 15, cuando Pablo dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pues la iglesia no tenía un gobierno bíblico y Pablo se la encargó a esos hermanos, a esa familia, ¿verdad? Entre tanto, pues esa iglesia no tuviera posteriormente, si lo tuvo, un gobierno bíblico. Pablo le dijo en 1 Corintios 4:17: por esto les he enviado a Timoteo, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Pues Pablo, cuando manda a Timoteo a Corintios, es para corregir muchos problemas que había en ella. Como dije, había abuso de las cómo celebraban o cómo comían la cena, había abuso de los dones, había casos de inmoralidad. Pablo le llamó carnales porque era una iglesia inmadura. Pero entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles para ver
por qué Pablo dijo, o saber indignamente y a qué se refirió. Pues vamos a leer del versículo 23 del capítulo 11 a los Corintios. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Verdad? Noten, yo recibí del Señor lo que os he enseñado. ¿Qué le enseñó Jesús? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bien, pues vamos al versículo 17 para saber por qué Pablo le escribe para aplicarle lo que Jesús le había enseñado. Dice en el versículo 17, pero al anunciarlo esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Noten, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Pues Pablo ahora entra a explicar. Él dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, que había diversidad de creencias en esa congregación y había divisiones, ¿verdad? Por eso fue que en el capítulo 1, versículo 13, le rogó que fueran todos de un mismo sentir y que creyeran una misma cosa, pero en la iglesia no estaba ocurriendo eso. Luego dice, porque preciso es que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Aquellos que iban a ser aprobados eran los que estaban a tono con la palabra del Señor, y aquellos que no estaban a tono con la palabra eran desaprobados. Dice Pablo en el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Note que ya Pablo empieza a hablarle de la cena del Señor. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, lo que está diciendo aquí, en el contexto, es que ellos hacían una comida normal común y cuando se reunían, se hartaban de comida, ¿verdad? Y Pablo entonces está censurando eso, ¿verdad? Y también llevaban vino en abundancia y se embriagaban, porque eso es lo que dice ahí. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se embriagaban con vino y se hartaban de comida, ¿verdad? Dice, pues qué. Dice Pablo, pues qué. Y pregunta, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? Esa es la pregunta que le hace a ellos, ¿verdad? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? Pablo dice, en esto no los alabo. Pablo dice, pues no puedo dar por bien lo que están haciendo, porque están hartándose de comida y embriagándose, y uno se adelanta y otro lo come luego, pues por lo tanto yo no puedo alabarlo en cuanto a cómo lo están haciendo, porque eso es incorrecto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces empieza a explicarle lo que el Señor ordenó e instituyó. Dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, cogió un pedazo de pan y habiendo dado gracias por ese pedazo de pan, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Noten la diferencia, ellos hacían mucha comida para gastarse de comida, y Pablo le dice que eso era incorrecto, y luego le trae a colación lo que Jesús hizo, que cogió un pedazo de pan, lo partió y le dio a ellos. Y claramente dice aquí, y en el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, que ese pedazo de pan que Jesús le dio, cada uno de ellos cogió un pedacito de pan sin levadura, y al comérselo, era un representativo del cuerpo de Jesús. Porque cuando Jesús dijo en Mateo 26, 26, tomad, esto es mi cuerpo, pues el pan simboliza el cuerpo de Jesús.
Y eso es lo que Pablo está ahora enseñándole. Que la noche que Jesús instituyó la cena con sus discípulos, lo que hizo fue le dio un pedazo de pan, cada uno cogió un pedacito y al comérselo, ellos estaban pensando ya en su espíritu que eso representaba o simbolizaba el cuerpo de Jesús. Dice, asimismo tomó también la copa, o sea, cogió una copa, le echó vino, después de haber cenado, primero comen el pan, luego cogen la copa que contenía vino, fruto de la vid, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo que estamos viendo es que el contenido de la copa era el fruto de la vid, que simbolizaba o representaba la sangre de Cristo, que fue la que Dios utilizó para lavar nuestros pecados. Pero ellos estaban haciendo lo contrario. Cogían mucho vino y se embriagaban. Y Pablo lo que está es ahora amonestándolos, censurándolos, corrigiéndolos y a la vez condenando la forma y manera en como lo estaban haciendo, porque eso es lo que dice ahí. Luego dice el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué significa indignamente? Pues indignamente era que estaban hartándose de comida, porque llevaban en abundancia, se estaban embriagando, y entonces no le estaban dando la importancia que eso revestía y lo que significaban los elementos, el pan y el fruto de la vid. Pues por lo tanto, al ellos hartarse de comida y embriagarse con vino, a eso fue que Pablo le llamó indignamente. ¿Me seguiste? O sea que esto no tuvo que ver nada con los pecados que ellos cometían en el diario vivir o antes de comer la cena. Eso no tuvo que ver nada. ¿Me sigue? Pero estos movimientos religiosos, los líderes, aplican los pecados que tú has cometido antes de comer la cena, que si la come, lo está haciendo indignamente. Y eso no tiene que ver con eso. Indignamente tiene que ver en el contexto de comerla como lo estaban haciendo ellos. Hacer una comida común, hartarse de ella y embriagarse con vino. El hacerlo de esa forma, a eso fue que Pablo le llamó indignamente. Y eso era lo que estaban haciendo los corintios. Pablo le dice, no, pues de ahora en adelante ustedes no van a hacer así. Vamos a seguir leyendo. Dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Note, cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, lo que está diciendo de ahora en adelante que yo le estoy enseñando el significado de lo que significa el pan y el fruto de la vid. De ahora en adelante, miren cómo lo van a hacer. Como yo se lo estoy diciendo o como ustedes lo están haciendo. ¿Me copian? Porque si lo seguían haciendo de la forma que lo hacían, lo estaban haciendo indignamente. Y cuando Pablo dice, pruébese de cada uno, así mismo lo que está diciendo, pues de ahora en adelante, tú lo que vas a hacer es, cada domingo, cuando tú conmemores la hora del Señor, va a coger un pedazo de pan, va a coger un pan sin levadura, le da a los hermanos, una vez se lo da, ¿verdad? Ora por el pan, le da gracias al Señor Padre por el pan que tú vas a comer, diciendo que al comerlo te está recordando de la obra perfecta que Jesús hizo en nuestro favor. Asimismo, también cuando tomaban del fruto de la vid, se oraba por él, y el cristiano tenía que estar pensando que ese fruto de la vid es un símbolo de la sangre de Cristo. Así era como ellos tenían que hacerlo, lo que no estaban haciendo. Por lo tanto, tomarlo y tomar del fruto de la vid y comer del pan indignamente, a eso fue que se refirió. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo de enfermos espirituales. Todos los días como seres humanos, pues tenemos nuestra falta y cometemos pecado. Y cuando tú cometes un pecado, en el diario vivir, pues el orden bíblico es, 1 Juan 2:1,
hijitos escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Eso es lo que tú tienes que hacer inmediatamente. Cometes un pecado. ¿Es una cuestión de enfermedad? Pues en 1 Timoteo 2:1 en adelante, Pablo habló de Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Tú le pides a Dios si tienes algún problema, que sea, le pides a Dios en el nombre de Cristo para que a través del Espíritu Santo ese problema se resuelva. Porque Jesús trabaja como abogado y como mediador. Pero en cuanto a la cena es algo diferente. Entiéndelo bien. Cuando Pablo habló aquí de indignamente, no tiene que ver con los pecados que tú cometiste antes de comer la cena. Sino que indignamente se refirió a hacerlo de la manera en que lo estaban haciendo. Pues, por lo tanto, tú como cristiano, hijo de Dios en Cristo, si vas a comer, por ejemplo, la cena los domingos, como en el caso nuestro, y cometiste un pecado antes de ir al culto, de congregarte con los hermanos, para adorar al Señor y conmemorar su obra a través del partimiento del pan y tomar el fruto de la vid, si cometes un pecado a las 6 de la mañana, un ejemplo, o a las 7 o a las 8, pero le pides perdón a Dios y Dios te lo perdona, y cuando tú vas a comer la cena, pues vas con la conciencia tranquila, ¿verdad? Sin acusarte, para conmemorar la obra de Jesús. Eso es lo que debe hacer todo cristiano. Pero que quede claro, cuando Pablo habló de comerla indignamente, se refirió a la manera y la forma de cómo lo estaban haciendo. ¿Cómo lo estaban haciendo? Se hartaban de comida y se embriagaban. Por lo tanto, Pablo dijo, si lo siguen haciendo de esa forma, lo van a seguir haciendo indignamente. Y eso Dios no lo permite ni lo acepta, y se van a perder porque no le están dando la importancia que revisten esos elementos. Sigue diciendo Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, que no solo se embriagaban, no solo se hartaban de comida, había muchos debilitados y otros también dormían mientras otros predicaban o enseñaban. Y luego Pablo dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgados, note lo que dice, mas siendo juzgados somos castigados. ¿Y quién nos juzgó a ellos? Pues el Espíritu Santo a través de Pablo. Que Pablo está diciendo, mira, entiende, cristiano, que si tú lo sigues haciendo de esa forma, te vas a perder. Y Pablo dijo en 1 Efesios 5:18 que los borrachos no entran en los cielos. ¿Me entiende? Pues ellos se embriagaban. Pues Pablo eso lo condenó, lo censuró. Y así sucesivamente. Pues por lo tanto, sigue Pablo diciendo, así que hermanos míos, cuando se reunís a comer, esperaos unos a otros, porque se adelantaban. Espérense que esté toda la iglesia junta, unida, congregada para adorar a Dios. Luego un hermano trae el pan y otro da gracias por él, y el resto de la iglesia está consciente de la oración que está haciendo ese hermano en cuanto a lo que representa el fruto de la vid y el pan. Y una vez ese hermano que oró por el pan y el fruto de la vid, dice amén por cada elemento cuando se oró. Eso es lo que hay que hacer y tiene que hacer el cristiano. Pues entonces, por eso es que él dice, ¿verdad? Que se esperen unos a los otros para que lo hagan correctamente. Y luego dice Pablo, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunís para juicio. Tú tienes hambre, come en tu casa. Porque si vienes aquí a hartarte de comida, estás pecando. Eso es lo que está diciendo él. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea, Pablo manda esta carta para corregir problemas que estaban pasando. Pues repito, comerla dignamente se refirió a lo que Pablo ya dijo, que ya leímos y expliqué, que era que se embriagaban y se hartaban de comida. Y Pablo dijo, no, cuando ustedes conmemoren la obra del Señor, con un pedazo de pan o parece levadura,
uno ora por él, los demás hermanos escuchan. Una vez el hermano terminó por lo que significa el pan, los demás hermanos dicen amén. Y viene otro hermano y lo reparte. Y todos participamos. Lo mismo ocurre con el fruto de la vid. ¿Me sigue qué sencillo es? Pues eso es lo que hacemos los cristianos, en este caso nosotros, todos los domingos. Conmemoramos la obra del Señor haciéndolo como Pablo y el Señor lo dijeron, o viceversa, como Jesús y Pablo lo dijeron. Dicho esto, ¿quién puede comer la cena o para quién es? Pues la cena no es para todo el mundo. La cena es para los que son miembros del cuerpo de Cristo. Repito, la iglesia no es para todo el mundo. La cena no es para todo el mundo. La cena es para los que son miembros del cuerpo de Cristo. Entiéndase que han conocido el Evangelio, lo han creído y han obedecido los pasos de Jesús, que fue que creyeron, se arrepintieron, confesaron a Cristo públicamente y se bautizaron. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando yo te expliqué que una vez esos hermanos que Pedro le predicó hicieron lo mismo, pues conmemoraron la obra de Jesús ese día de Pentecostés que fue domingo, y eso se siguió haciendo todos los domingos. Pero por lo tanto, la Santa Cena no es para todo el mundo, lo repito. Es para los miembros de la iglesia que Cristo fundó. No es para los que no son miembros de la iglesia. Y eso tú tienes que entenderlo. ¿Estamos claros? Así que dicho esto, terminando la clase por hoy, y espero la hayas entendido lo que significó comer la cena indignamente. En el contexto de Pablo, te repito, indignamente era que se estaban hartando de comida, se estaban embriagando. Y dignamente era coger un pedazo de pan o pedacitos de pan sin levadura, orar por él, para que una vez el hermano ore por el pan, los demás hermanos participan de él. Y lo mismo ocurre con el fruto de la vid. El hermano ora por el fruto de la vid, puede ser vino o puede ser jugo de uva, y una vez oró, los demás hermanos dicen amén y participan del fruto de la vid. Así de sencillo es, así que lo hacemos nosotros. Pero repito, esto de la cena no es para todo el mundo, es para los miembros de la iglesia, o sea, los que somos miembros de la iglesia. Estos no son para los del mundo y otros religiosos, estos son para los cristianos que pertenecen a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, que se identifica a Jesús como cabeza de la iglesia. Que Dios te bendiga y espero hayas entendido la clase de hoy. El miércoles, con la ayuda de Papá Dios, nuevamente vuelvo a instruirte a través de las redes sociales, por YouTube, y tú vas comparando. Si estoy equivocado, me lo vas a saber. Pero pruébalo con las escrituras. ¿Estamos claros? Si digo verdad, compáralo con los errores que estás teniendo o practicando o lo que te he enseñado, rectifica y corrige para que esté a tono con la voluntad de Jesús. Jesús dijo: ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La iglesia del Señor se distingue como una que obedece los mandamientos de Jesús. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues la iglesia del Señor se identifica por guardar los mandamientos de Jesús. ¿Estamos claros? No como hacen estos otros líderes que te cogen de las dos leyes y te las mezclan. Nosotros guardamos solamente la ley de Jesús. Ya te lo cité, Juan 15:10. Y en Gálatas 6:2 Pablo lo dijo: sobrellevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero en cuanto a la cena, te hablé de la ley como es. ¿Quiénes deben participar de ella? ¿Cuándo se debe comer? ¿Y para quiénes? La iglesia. Dios te guarde. Hasta la próxima.